Santo Grial viene a ser, es decir, la concepción del Dios interior, el Dios inconsciente, ¿no? Dios Padre inconsciente. Hasta podemos decir el arquetipo de Dios. Pero hubo críticas porque decía, pero Jung reduce a Dios a un arquetipo. No, porque el arquetipo implica que es trascendente. Y que está en ti, está en mí, está en el vecino, está en cada uno de los seres humanos, ¿no? En el interior, en la morada interior. Todo esto está muy claro, tanto en los evangelios sinópticos, ¿no?, cristianos, como en los evangelios apócrifos, que no quiere decir apócrifos falsos, sino sacados de la cripta, significa sacados del misterio, del secreto. El grial es sangre real, es en francés, no un francés antiguo. Sangre real es sangrial, vendría a ser unido, ¿no? El grial. El grial, como hay una necesidad del ser humano de corporizar, ¿no?, lo que es abstracto, ¿no?, entonces se corporiza. El mal existe, ¿no? En griego el mal se dice diabolé, es lo contrario de simbolé. Simbolé es el símbolo, diabolé. Y además se hablaba de las voces interiores, ¿no?, que recibíamos los seres humanos, ¿no? Las voces interiores, que en griego se escribe daimon y se pronuncia demon. Demon. Y de ahí surge que no, que eso interior es amenazante y entonces es demónico. La historia del grial, bueno, es como todo, hubo una imaginación, ¿no?, que se habla de la copa o copón, ¿no?, de la última cena, en la cual bebió Jesús, y se habla también, cosa que no es muy, ni hasta con la lógica clásica tiene sustento, que es donde recogió sangre el gladiador Longinos, el que le tiró la lanza, ¿no?, y que de ahí recogieron la sangre de Jesús. Es decir, necesidad de tener objetos, ¿no? Pero en realidad no hace falta nada de todo esto, ¿no? El Santo Grial fundamentalmente es el sí mismo, que dicho así no suena muy bien. Suena muy bien cuando se lo dice en alemán, selbst, que sería, no es yo. Self sí, se lo traduce como yo, pero con minúscula es lo mismo que ego. No es el ego. El self es el centro de la persona y en el self es Dios. José de Arimatea es el hermano de Jesús. Eso no está claro en los evangelios, pero sí en los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos que se encontraron en 1947 y en 1950. Eso da mucha luz sobre la vida de Jesús. José de Arimatea era mercader. En los evangelios a lo sumo se dice un judío mercader, un judío rico y mercader. No, era algo más que eso. Jesús estaba casado. Jesús tuvo una hija que algunos llaman Tamar, otros Sara. Después vino la crucifixión.
En la crucifixión él le hicieron beber un brebaje en base a vinagre y me costó, hablé con químicos y con chamanes del Perú, ¿no? De qué podía ser. El que más me parece era floripondio, ¿no? Porque se ha visto que esa mezcla produce un estado catatónico. Vale decir, el estado catatónico es un estado que parece un cadáver. Parece un cadáver. Por otro lado, la cruz, donde tenía que estar Simón el Mago, pero él se la rebuscó de tal manera que metió a otro tipo. Y el otro era Judas, ¿no? Que le rompieron las piernas en sí. Pero la tortura era para torturar, no era para matar. En ese caso, ¿no? En ese caso. Y Jesús, bueno, muere, o pareció que moría. Y José de Arimatea, que era el hermano, era el pariente masculino más próximo, ¿no? Bueno, entrega el cadáver a Pilatos y Pilato dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Si esto no estaba en el programa esto, ¿cómo se va a morir y tan pronto? Si no era para morirse. Dice, bueno, ante el hecho de verlo ahí muerto, que en realidad estaba vivo pero catatónico, le entrega el cadáver al pariente masculino más próximo, que es José de Arimatea, y lo lleva al sepulcro. El sepulcro de José de Arimatea es una cueva grandísima, ¿no? Que yo he visto en algún documental y que, como eran esenios ellos, esenios significa terapeutas. Ahí estaban los médicos egipcios, fundamentalmente egipcios, ¿no? En la tumba, y lo hicieron revivir, entre comillas, en sí. Por eso apareció después así como obnubilado, como desorientado, lógico, después que se sale de eso. ¿Quién no ha salido? Ya se ha salido así sin saber dónde estaba puesto, dónde, ¿no? Qué día era, de qué mundo estaba. A mí me ha pasado. Y ahí vuelve. Y se vuelve a reunirse con sus apóstoles. Es famoso el cuadro o las pinturas que muestran a Tomás, ¿no? Con el dedo índice, como diciendo, no, yo hasta que no toque la herida no lo voy a creer. Y bueno, pero apareció en vida. En vida siguió el sacerdocio Jesús. Siguió el sacerdocio, volvió, el matrimonio se rehizo. Se había interrumpido, pero no por separación. Se rehizo. Había reglamentaciones con respecto a las relaciones sexuales, pero tuvo 2 hijos más, que curiosamente aparecen en los Hechos de los Apóstoles, que está aprobado por la Iglesia y demás. Jesús el Justo y Josefes, ¿no? O sea que tuvo 3 hijos. La hija de Jesús al final termina casándose con Pablo, Saúl, Pablo, San Pablo. José de Arimatea, junto con los 2 sobrinos varones y la misma María Magdalena, ¿no? Se van de Medio Oriente. María Magdalena se queda en Francia, porque muere en Francia, ¿no? Y Jesús siguió viviendo supuestamente hasta los 70 años, ¿no?
acompañado en sus viajes a la India, a Kashmir o Cachemira, por Tomás. José de Arimatea y sus sobrinos fundan la primera iglesia cristiana en tierra, digamos, que se levante en la tierra, porque previamente, en esos tiempos, ya, es decir, los que eran ciudadanos romanos y demás, ya estaban utilizando las catacumbas. Digamos, Parsifal es el nombre alemán, ¿no?, el que le da Essenbach. En realidad tendríamos que hablar más de Perceval, ¿no? Perceval es un joven un poco necio, muy inmaduro, que no ha tenido padre, que se ha criado con la madre, que se va de la casa y claro, no entiende nada del mundo. Es decir, está en blanco, está muy en blanco Perceval, ¿no? Pero tenía un signo, tenía un destino marcado, si se quiere, en sí, y se vincula, ¿no? Bueno, en la obra de Essenbach se vincula con los sacerdotes y monjes del monte de Montsalvat, ¿no? En sí. Pero se vincula, pero Montsalvat está en España, está en los Pirineos, en sí. El hecho es que se vincula en sí con seres que eran los conservadores del Santo Grial en sí. Pero todo esto forma parte, porque las leyendas son engorrosas, porque tienen ramas por todos lados y uno no sabe cómo agarrarlas, porque no tienen como unidad. Entonces de golpe pasan a ser los caballeros de la mesa redonda, pero la mesa redonda es en Britania. No existía Inglaterra, no existía Irlanda, existía la tierra, pero no eran países, no existía el concepto de nación. Parsifal es alguien donde se nota perfectamente que era puro, era necio pero puro, y cómo de ahí, de esa pureza, entonces él va a elevarse hasta la espiritualidad, ¿no? Y que era el único que podía salvar al rey pescador. Ahí es donde se mezclan varias leyendas juntas. El rey pescador, ahí ponen a un personaje inexistente, Kundry. Kundry tiene dos ramas, digamos, dos vertientes. Una es la servidora de los monjes y demás, ¿no? Casi como una vieja, y otra es una mujer fatal, hermosa y fatal. Bueno, y hace caer en el pecado a los sacerdotes. Era la misión que tenía con el mago Klingsor, que está personificando de alguna manera lo diabólico, ¿no? Lo diabólico. Bueno, lógicamente Parsifal lucha con todo eso, que son, es decir, estamos en el mundo, en la conciencia mítica, donde las cosas se dirimen en la lucha de un caballero, ¿no?, contra los monstruos o contra bandidos. No, el Grial es incontrable porque no existe como objeto, sino que el Grial es el encuentro consigo mismo, que en realidad es Dios en sí mismo. Hay una necesidad natural en el niño y en el niño hombre, en todos nosotros, de corporizar, lo que hablábamos antes, ¿no? De que las cosas se vean, sean tangibles, se toquen. Muy difícil, ¿no? Digamos, la vivencia luminosa y pensar en que eso es Dios, es una,
digamos, una expresión de la divinidad. Entonces, hagámoslos un hombre de largas barbas, un viejo de largas barbas. Es decir, es muy difícil el mal no verlo como alguien que tiene cola, pezuñas. Se lo atribuía al dios Pan en la antigua Grecia. No, bueno, era un sátiro. Bueno, hoy día y en el siglo XXII y XXIII va a ser lo mismo, porque forma parte de una tendencia que tiene el inconsciente de querer expresarse. El arte contemporáneo es muy poco trascendente en estos tiempos, así, pero va pronto, si no empezó ya, ¿no?, a volver a cosas que puedan ser más trascendentes, porque el arte tiene la capacidad de hacer tangible ciertas cosas que no lo son.